Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados, que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga más. Estamos pidiendo al Todopoderoso que pase su mano por un hijo de nuestra hermana Alexis, una nueva creyente. Nos informan que está interno con el COVID, pero nosotros sabemos que el Dios que le servimos es todopoderoso. Y estamos pidiendo que allí donde esté este muchacho interno, si le place al Señor, que esté pasando su mano sanadora y que él pueda recuperarse pronto y su madre pueda verle sano. Bendito sea el Señor. Es bueno que nuestra hermana sepa que hay un pueblo que estamos unidos orando por ese propósito, que ella no está sola. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta iglesia es una iglesia que ora y Dios le oye. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy continuamos con lo que es el libro escrito a los romanos. Y en términos de contexto podemos decir que el libro de los romanos es la epístola más larga del apóstol Pablo. Pudiéramos decir que es la epístola estrella, bendito sea el nombre del Señor, por el contenido y por la sabiduría que Dios colocó en el apóstol para escribir esta carta. Cuando la escribió todavía no había viajado a Roma, bendito sea el nombre del Señor. Y los estudiosos dicen que fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo, entre 55 y 60 la ubican la mayoría, y que fue escrita desde Corintio, muy próximo al escrito de Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ustedes ven que guardan una relación como que se parecen, ¿verdad? Y sobre todo en esta epístola que tiene unos 16 capítulos, el apóstol trata con el problema del pecado de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero habla sobre la incapacidad que tuvo la ley dada a Moisés para salvar al hombre. Y entonces Pablo demuestra que la salvación es por gracia y que la gracia ha sido dada en Jesucristo. Es interesante que siempre entendamos esto. Jesucristo es la gracia personificada. Esa gracia ha sido dada en Cristo, que es el Cordero que fue destinado para salvar la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estos capítulos todos guardan relación. Y para ubicarnos en este capítulo que me corresponde, el capítulo 12, es importante que nosotros entendamos cómo el apóstol trata el capítulo 11, que es el anterior, y cómo en el capítulo 11 él de manera magistral hace una concatenación entre lo que Dios hace con el pueblo judío y lo que hace con el pueblo gentil. De manera que el pueblo judío quiso buscar la salvación por su propia cuenta, siguiendo una ley a su capricho, cosa que era imposible. Sin embargo, Dios por gracia se reservó un remanente. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el resto se revela, ¿verdad? Y entonces fue endurecido. Y por el endurecimiento de ello, entonces Dios trae la salvación a los gentiles para moverlo a celo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces Pablo nos hace ver en ese capítulo 11 que los gentiles no nos podemos jactar de nada, porque Dios en su infinito amor y su misericordia, siendo nosotros los gentiles el olivo silvestre, Dios lo coloca en el olivo natural, mientras que el resto de Israel o las ramas fueron desgajadas. Ahora, lo que Pablo nos hace entender es que si por el endurecimiento de ellos nosotros tuvimos la gracia de Dios para ser injertados, cuánto más si ellos se arrepienten.
Y Pablo dice que ellos, aunque por el endurecimiento han sido desgajados, pero por razones de la elección de su Padre son amados. Tremendo lo que Pablo nos hace entender. Entonces él dice que el endurecimiento de los judíos permanecerá hasta que la plenitud de los gentiles sea salvo, y que entonces todo Israel será salvo. Y la manera como él lo hace ver, y como Dios se lo revela, hace que él prorrumpa en una alegoría, en una doxología, y pudiéramos decir entonces que Pablo prorrumpe de gozo, y entonces concluye ese capítulo 11 maravillándose de la gracia de Dios, del conocimiento de Dios. Y él dice, porque ¿quién lo aconsejó a él? Nadie. Y entonces concluye el capítulo 11 diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo eso. Nosotros debemos entender que de él, por él y para él son todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso yo digo que después de Pablo dar a conocer el plan de Dios, tanto para judíos como para gentiles, y la sabiduría de Dios para salvar a ambos pueblos, prorrumpe en una extraordinaria alabanza a la maravillosa y magnificencia de Dios, y concluye demostrando que Él, por Él, que en Él, o de Él, por Él y para Él son todas las cosas, para luego entonces iniciar el capítulo 12 hablando de dos subtemas importantes que son la nueva vida y los deberes de la vida cristiana. Ahora yo quiero que me tiren en audio el capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta introducción entramos al capítulo 12. Por favor. Capítulo 12. Gloria a Deberes Dios. cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan,
Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos invitando a los hermanos y amigos que se conectan a través de las diferentes redes para que estén conectados. Y aunque este capítulo parece tan claro, y yo lo vi como tan bonito, como que emociona a uno, pero hay algunas cosas que nosotros debemos también observar y detallar para que la claridad sea mayor. Así que hemos puesto una verdad central doble. Número uno, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que ese es un mandato que nosotros tenemos que observar con mucho cuidado. No conformarnos a este mundo. Número 2, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es un principio, hermano. Nosotros tenemos que saber que el mal se vence con el bien. Entonces, el primer subtema, la nueva vida, está contenido en los versos del 1 al 8 de este capítulo 12. Y en los primeros versos, el apóstol hace un ruego por la misericordia de Dios. Él está rogando por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. La gracia divina, gracia que ha sido dada a nosotros de manera gratuita, y el expositor dice y extravagante, es decir, abundantemente. Pablo lo expone así en esos primeros 4 capítulos de este libro. Y aquí él, cuando habla de la gracia, fíjese que está incluyendo su amor por nosotros, está incluyendo su gracia misma, que es Jesucristo, está incluyendo la justicia que se imputó a nosotros por los méritos de Cristo, y nos está hablando del don de la fe que puso en cada uno de nosotros para que pudiéramos creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya en capítulo anterior, en el capítulo 10, dijimos que aceptar es ponernos de acuerdo con la declaración de Dios sobre Jesucristo, que es el único medio de salvación para la humanidad. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, estamos poniéndonos de acuerdo con esa declaración del Padre, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo él? Eso que nosotros hemos logrado es como lo menos que nosotros podemos hacer en agradecimiento a ello, es entregarle nuestra vida en servicio y adoración. Pero eso quiere decir que cuando entregamos nuestra vida en servicio y adoración, estamos nosotros haciendo un culto, oiga bien, vivo. Y está haciendo referencia al culto que se hacía antes en los sacrificios para adorar a Dios, que se hacían con animales muertos. Ahora nosotros no lo hacemos con animales muertos. Ahora el culto a Dios debe ser como un sacrificio vivo. Es decir, yo entero le entrego mi vida a Dios en servicio y adoración,
y entonces es un culto racional. Bendito sea el nombre del Señor. Lo lógico es, la parte racional, la razón, los griegos la contenían en esta palabra que era la lógica. Entonces, lo lógico es que si Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto por mí, lo menos que puedo hacer yo es vivir para Él. ¿Ah? Si Él murió por mí, si Él tomó el lugar que yo debía de tomar, si Él cargó con el peso de la culpa que yo debía cargar, entonces lo menos que yo puedo hacer es ofrecerme a mí mismo en servicio y adoración a Él. Y que mi vida entera sea para Él. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 2, Pablo aconseja a no conformarse a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo cuando Él dice que no nos conformemos? La palabra conformarse a este mundo es adaptarse a las formas del mundo. Es dejarse comprimir por el molde del mundo. Es asumir una forma externa que no refleja lo que está dentro de nosotros. Ahora bien, cuando nos habla de mundo, es una palabra que es sinónima de era y de siglo. Hay en algunas versiones que tú vas a encontrar, no se amolden o no se conformen a este siglo. Entonces estas palabras son sinónimas y se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia de la humanidad, que define la atmósfera moral del mundo y que siempre está dominada o gobernada por Satanás. Pudiéramos decir también que cuando se refiere al mundo, se está refiriendo al sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios. Esa es la forma más corta que encontré, ¿verdad? Es un sistema que el hombre ha desarrollado para ser feliz sin Dios. Por eso nunca lo puede lograr. Usted lo ve que se pasan de contento, y cuando están pasados de contento, entonces cuando tienen problemas. Y pueden pasar de que una noche gozándose por ahí, al otro día cuando están en su casa, los que están sumidos en depresión, sumidos en situaciones más difíciles. Entonces, sin Dios no se puede ser plenamente feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Transformado. Cuando nos habla de transformación, piense en cambio. La palabra transformación viene de una palabra griega que se llama metamorfosis, que significa cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos debemos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido redimida, y esto se debe mostrar en nuestra actividad y práctica diaria. En nuestra vida diaria, en su actividad y práctica, usted debe demostrar que la naturaleza suya ha sido redimida. Esta transformación solo será posible, y yo quiero decirlo esto a viva voz, aunque lo diga bajito, pero a viva voz. Oiga bien, esta transformación solo será posible en la medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Entonces, no podemos ver a la gente cambiar si la gente no se enamora para estudiar, meditar en las Sagradas Escrituras. Entonces usted dice, oye, pero tiene 10 años sirviéndole al Señor, tiene 20 y yo no veo el cambio. No podemos cambiar si nosotros no nos enamoramos de las Sagradas Escrituras para estudiarla, para meditarla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele las profundidades de ella, y ahí nosotros vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como una mente pensando en la cosa del mundo, eso no es posible. Una gente amoldeándose al mundo, eso no es posible. Usted tiene que entender que usted tiene que comenzar a estudiar y meditar en la palabra del Señor
Y entonces, ¿sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Le va a iluminar lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí usted va a conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. La mente renovada, una mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Pablo habla de ello como un depósito. Cuando usted y yo hagamos de la palabra de Dios un depósito en nuestro interior, en nuestra mente, y nuestra mente esté rebosante de la palabra de Dios, entonces usted y yo vamos a actuar en la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se está refiriendo al órgano que transporta sangre, al órgano circulatorio. Se está refiriendo a la parte de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos llenos el corazón de la palabra de Dios, entonces usted nos va a ver en cualquier esquina hablando de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 3, el apóstol asume el rol de aconsejar por la gracia que le ha sido dada. ¿Cuál es la gracia a la que se refiere Pablo? Él sabe que el apostolado que él tiene fue por pura gracia de Dios. Y a eso se refiere él cuando está hablando que va a aconsejar por la gracia que le ha sido dada. ¿Cuál gracia? La gracia de que hoy él pudiera ser un apóstol, que podía entonces tener la capacidad de aconsejar y enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de su consejo comienza diciendo que no tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, que piense de sí con cordura. Lo que nos está diciendo que nosotros no debemos tener complejo de superioridad. Hay mucha gente estudian 2 o 3 versículos, se saben 2 o 3 versículos y ya ellos están por encima de todo el mundo. Un complejo de superioridad que yo no lo entiendo. Mientras más nos metemos en estudiar las Sagradas Escrituras, mientras más vivimos las Sagradas Escrituras, más humildes somos. Entonces Pablo lo que nos está diciendo: cuando se llenen del conocimiento de las Escrituras, tengan cuidado si ustedes se les mete un complejo de superioridad. También alienta para que hagamos un ejercicio con sano juicio que nos llevará a nosotros a entender que nosotros simplemente somos nada. Si algo somos es por la gracia de Dios. Eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar? Bendito sea el nombre del Señor. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es decir, conforme a la proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatural conferida por el Espíritu Santo al repartir a cada uno el don. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí la fe se refiere a la mayordomía fiel que se requiere para hacer buen uso de los dones asignados a cada creyente. Entonces usted debe de usar el don conforme a la medida de la fe, conforme a esa capacidad, esa habilidad que el Espíritu Santo le ha dado para usted ejercer una mayordomía con responsabilidad del don que se le ha dado. Y entonces él comienza diciendo lo siguiente. En el versículo 4 hace una comparación del cuerpo físico con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Igual que el cuerpo tiene muchos miembros con diversidad de funciones, así Dios en su soberanía ha dado diversidad unificada al cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que hace el cuerpo con cada uno de sus miembros? Lo usa según la necesidad que tiene. Y ninguno se puede considerar más importante que el otro. Ninguno de los miembros del cuerpo se puede considerar más importante que el otro, sino que cada uno lo que tiene que hacer es desempeñar su función en favor del cuerpo. Así usted va, cualquiera de los miembros que usted pueda ver de su cuerpo, del cuerpo de un hermano, mírelo, y cada miembro lo único que tiene que hacer es desempeñar su rol, su función en beneficio del cuerpo. Entonces lo único que usted y yo como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que hacer es que si te dieron el don de cantar, Elizabeth,
canta para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si te dieron el don de predicar, Chabela, Luis o cualquiera de los hermanos que están aquí, entonces usted predica para que Dios sea glorificado y a quien usted le predique sea edificado. Bendito sea el Señor. Entendiendo que ese don usted lo va a ejercer con responsabilidad, sabiendo que se lo han dado, que usted no lo merecía, que no se lo dieron por ningún merecimiento. Por eso él dice, gloria a Dios, en el verso 6, haciendo énfasis en la gracia dada, lo cual implica que no es por ningún mérito, es el favor de Dios inmerecido. Cuando usted entiende eso, entonces usted no se puede vanagloriar de nada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted ve a una gente vanagloriándose, es porque no ha entendido esta porción de la palabra que el apóstol quiso enseñarnos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aquí entonces el apóstol hace una lista de los dones. Y yo quisiera que atendamos bien, porque aquí vamos a tener un concepto más claro de cada uno de estos dones que él menciona. Aquí estamos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía, cuyo significado es hablar hacia afuera, no implica en sí predicción del futuro o cualquier otra aplicación mística o sobrenatural. Aunque algunos profetas sí hicieron predicciones de algunos acontecimientos futuros, porque Dios se los reveló y los mandó a ellos. Por ejemplo, en Hechos 11, 27, 28, también 21 del día al 11, aquí por ahí usted va a encontrar al profeta Gabo, va a encontrar otro profeta que estaban diciendo que iba a haber una hambruna y la hubo. Entonces, aunque algunos hicieron predicciones, profetizar no es predecir el futuro. Profetizar es predicar la revelación de Dios, que es su palabra. Eso es profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, otros no hicieron predicciones, sino que pronunciaron la verdad de Dios para animar y fortalecer a los creyentes. La fe aquí se refiere al cuerpo de doctrina o todo mensaje divino revelado, la palabra de Dios. Entonces, conforme a lo que Dios te revele, conforme a esa revelación, conforme a esa palabra revelada, entonces va a predicar, va a profetizar. ¿Recuerdan cuando Judas dijo, debemos contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos? Se refería a ese cuerpo doctrinal. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7. O el de servir, el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Es el mismo don que tienen los que ayudan. Servicio. Su aplicación es amplia porque incluye todo tipo de ayuda práctica. Eso es servicio. Todo tipo de ayuda práctica, toda ayuda al que lo necesita se convierte en servicio. Entonces, yo soy de lo que creo que el don de servir lo debemos tener todos. Y cuando lo ejercitamos, nos parecemos a Cristo. Jesucristo dijo, porque yo he venido a servir y no para ser servido. No he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Bendito sea el nombre del Señor. La enseñanza es la habilidad, y yo quiero detenerme aquí para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad meridiana la verdad de Dios. Eso es lo que es un maestro. Todo pastor debe tener este don, el don de la enseñanza, y aquellos laicos maduros a los que Dios se lo dé. No todos lo tienen, pero hay muchos laicos maduros que son maestros. Ellos pueden interpretar la palabra, aclararla, sistematizarla, es decir, si usted quiere, diga, decomplicar lo que esté complicado y ponerlo fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Y de manera clara poderlo hacer. Algunos tienen diferentes metodologías para hacerlo,
Yo he dicho que me gusta escuchar al pastor asistente nuestro, a Luis Méndez. A mí me gusta oírlo predicar porque él te lo pone llano. Y siempre Luis nos está dando un ejemplo de su vivencia en el campo. Y como yo soy campesino, me identifico mucho con él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me gusta oír a Marcelino desglosando la palabra. Bendito sea el Señor. Y otro de los líderes de aquí, por ventura, gracias al Señor, por gracias del Señor, nosotros tenemos muchos líderes que están preparándose cada día más para enseñar la palabra. Yo veo a nuestra hermana Leida que ella tiene una metodología de enseñanza que es una enseñanza suave, como suave, pero usted muy puntual va a encontrar a nuestra hermana Leida. Pero a Chabela usted la va a encontrar con otro modelo de enseñanza. Haces una pregunta que uno se queda, pero difíciles de contestar en cosas que parecieran fáciles, pero esa es su metodología. Entonces, cada uno usa una forma, una metodología, pero cada uno se prepara para ponerle cómoda, fácil la palabra de Dios para que pueda ser entendida sin quitar la esencia de la palabra. Esto tenemos que decirlo claro. El propósito nunca será quitarle la esencia a la palabra. Manteniendo la esencia, usa diferentes metodologías, diferentes formas para decirnos lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8, el que exhorta, préstele atención a esto, que hay mucha gente que le gusta exhortar y tiene que saber cuando exhorta qué es lo que hace. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La exhortación es el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a sus semejantes para que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Eso es lo primero. La exhortación debe llevar ese propósito, hacer llamado eficaz para que aquellos vengan a Dios. Pero también puede usarse en el sentido de amonestar y corregir. Aquí tenemos gente que son consejeros, ¿verdad? Ellos aconsejan y en su consejo amonestan. Bendito sea el Señor. Generalmente los pastores amonestamos. La gente no le gusta mucho que le amonesten, pero las amonestaciones son un modo de disciplinar para corregir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tiene ese sentido. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo con respeto. Al pecador se amonesta con respeto. Y tiene un sentido también de animar, de consolar y de fortalecer al creyente en su medio con sus luchas. Cuando un creyente está pasando por una situación difícil, entonces allí estamos nosotros para animarle, para consolarle y para fortalecerle. Entonces, el que exhorta tiene que hacerlo con estos propósitos. Si usted no puede hacerlo así, entonces pídale a Dios, si le gusta el don, que le ayude usted a poderlo hacer bien. Porque usted no puede ir a consolar a alguien y dejarlo entonces triste. ¿Ah? Usted no puede ir a amonestar a alguien y que ese alguien no entienda que la amonestación que usted le ha dado es por su bien, para salir de esa situación pecaminosa en la que está, bendito sea el Señor, para que venga el Señor y se salve. Gloria a Dios. Entonces, el que reparte debe hacerlo con liberalidad, es decir, con generosidad. Pero hay algo aquí que es importante. Oiga bien, denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con los recursos propios. Y yo quiero hacer énfasis ahí, porque es bueno nosotros repartir lo ajeno. Hay mucha gente que le gusta dar lo ajeno y ellos nunca dan nada. Por lo menos, si vamos a hacer una dolca y usted la va a repartir, repártala, pero de lo que usted tiene, agregue algo. Pero usted no puede todo el tiempo repartiendo dolca y nunca llega una libra de arroz de la suya. Nunca llega unos chelitos para que acompañen el arroz, ¿verdad? Nunca llega nada.
Entonces, usted no puede querer nada más repartir lo ajeno. Usted tiene también que aprender a dar y a repartir de lo suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Y me chocó mucho esta parte porque yo sé que muchas veces nos gusta repartir lo del otro. Y nosotros debemos, en todo lo que vamos a dar, si es posible, nosotros vamos también a incorporar algo de nosotros. Y muchas veces los otros no pueden, pero usted puede. Hágalo usted, bendito sea el nombre del Señor. Si todos podemos, mejor. Liberalidad es sencillez, integridad de corazón, intenciones nobles, generosidad sin reserva. El creyente que da con una actitud adecuada no lo hace para obtener reconocimiento y gratitud de los demás. No podemos después decir, este ingrato, después que yo le quité el hambre, lo limpié, mira cómo me paga. Entonces tú estabas esperando una recompensa. Mejor que no te recompense, mejor que nunca nos pueda recompensar. Ojalá que todo el que nosotros le demos no nos pueda recompensar. Porque entonces, ¿sabe quién te va a recompensar? Dios. Y siempre lo va a hacer mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también debemos hacerlo para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor, sin buscar ningún reconocimiento ni gratitud de los demás. Debe ser para que Dios sea glorificado. Entonces, la otra parte que decía es que cuando vaya a hacer misericordia, que lo haga con alegría. El que va a dar no puede dar regañadientes, no de nada. Usted debe sentir gozo cuando usted le da algo a alguien que lo necesita y que no se lo puede devolver. Si aprendiéramos a eso, entonces lo hacemos con alegría. El que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Bendito sea el Señor. Ahí termina lo que sería esa primera parte y ahora entra en una segunda parte. Y obsérvela, voy a ir leyendo, deberes de la vida cristiana. Aquí el apóstol da una lista de algunos de los rasgos que cada creyente debería desarrollar en su trato con los demás, ya sean cristianos e inconversos. Puede ser para nosotros ejercerlo en nuestras relaciones con nuestros hermanos, pero también con inconversos. Por eso dice aquí, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir? El amor no debería llevar una máscara. El amor tiene que estar sincero, genuino y sin afectar. Bendito sea el nombre del Señor. El amor es la virtud suprema del Nuevo Testamento que se centra por completo en las necesidades y bienestar de la persona amada. La persona que usted ama, usted debe estar siempre atento al bienestar y a sus necesidades. Y es bueno que se pongan estas dos cosas, necesidades y bienestar. Porque necesidad es lo que necesito y bienestar es lo que me hace sentir bien. Entonces a la persona amada, sea un esposo, sea un hermano de la iglesia, sea un vecino, sea un amigo, a esa persona hay que darle un amor sincero. Y tanto debe demostrarse en lo que es su necesidad, pero también en lo que le hace sentir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el amor cristiano debe mostrarse con pureza y sinceridad, sin egoísmo y duplicidad. Y usted sabe que la mejor manera de mostrar el amor es dando, ¿verdad? ¿Usted sabía de eso? No hay amor sin dar. Y Dios lo demostró. Dios demostró su amor dando ¿qué? Nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dijo, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Yo recuerdo que en una ocasión Chabela enseñó eso y yo lo aprendí, bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que están dando y no aman a nadie, lo dan por un interés, lo dan por un objetivo político para después volver y recoger. Bendito sea el nombre del Señor. Y están dando y no fue con ningún amor, fue con un interés marcado. Pero si ama, entonces da. Bendito sea el nombre del Señor.
El versículo 10 dice, amaos con amor fraternal. Implica dedicarse a los cristianos con un amor familiar, fraternal. El amor entre los hermanos debe ser un amor de familia. Nosotros debemos tratarnos como que somos familia, y de verdad lo somos, porque somos hermanos en la fe, somos hijos de Dios. Dice el San Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Entonces nos habla que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos. Entonces, si el Padre es el mismo, tuyo y mío, tú y yo somos hermanos. Entonces, lo fraternal es familiar, no está basado ni en la atracción ni en la preferencia personal. Hay gente que manejan el amor con carita y tienen hermanos preferidos en la iglesia. Tenga cuidado, hermano. Trate de que Dios nos ayude a amar a todo el mundo con el mismo amor. Está bien que usted, alguien que es canchanchan suyo, que es cercano, usted le dispense un cariño, un afecto, algo, pero el amor debe ser manifestado a todos los hermanos, no importa la raza, el color, la condición social, no importa. No debemos tener atracción. Este amor fraternal no es ni por atracción ni es por preferencia personal. Es un amor, si se quiere, filial, un amor familiar. Dice, este hará que el mundo nos identifique como seguidores de Cristo. Si nosotros pudiéramos amar, la gente nos va a identificar como seguidores de Cristo. El verso 11 dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Implica mostrar apreciación y admiración genuina hacia nuestros hermanos en la fe, por medio de cederle nuestro lugar sin esperar algo a cambio. Honrar al otro y colocarlo en una posición de honra. Dice el apóstol que nosotros debemos tratar a los demás como superiores a nosotros. Si cada uno de nosotros tratara a su hermano como superior a él, usted sabe lo bueno que fuera eso. Bendito sea el nombre del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana tiene valor suficiente para que se haga con entusiasmo. Lo que hacemos en este camino debemos hacerlo con entusiasmo, ¿verdad? Lo debemos hacer con esmero. La indiferencia y la pereza permiten al mal prosperar. Si somos perezosos e indiferentes con nuestros hermanos, esto va a permitir que el mal prospere. Entonces no seamos perezosos, sea diligente para amar a su hermano, sea diligente para servir a su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12, gozoso en la esperanza. ¿De qué gozo está hablando? ¿De qué esperanza? Es el gozo producido por la esperanza que tenemos en el regreso de Cristo y nuestra redención definitiva. Sí, ven, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Sufrido en la tribulación significa que soportamos las presiones externas y a pesar de ello nos mantenemos firmes y constantes, orando a nuestro Dios, quien nos oye y responde conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de las presiones de afuera, nos mantenemos firmes, bendito sea el Señor, y orando en todo tiempo, constante, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo connota un sentido de comunidad, de participación mutua, de comunión, de compañerismo. Vamos a compartir este arrocito que me llegó. Ya usted está pensando en los hermanos, ¿verdad? Vamos a compartir esta bendición que acaba de llegar. Y nosotros la compartimos, no la guachapamos nosotros solos. Hay gente, dice que en la época de campaña política, hay gente que comienzan a almacenar cosas, le dan la funda para que la rieguen a los necesitados, la guardan toda y cuando van la mayoría de las veces está todo podrido.
Ni uno ni otro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, practicar la hospitalidad. Fíjese que en los tiempos de antes, a los viajeros se movían de punto a otro y los caminos eran peligrosos. Habían bandas que esas bandas atracaban. Entonces, cuando tenían que pasar 2 o 3 días en el camino, aparecía un generoso que le permitía amanecer en su casa. Y entonces evitaba que ellos de noche transitaran esos caminos peligrosos para que no fueran atacados por alguna banda. En estos tiempos la hospitalidad no podemos hacerla en la misma medida que se hacía en esa época. No se puede hacer ahora en esa medida por muchas razones. Por lo general ya la gente se mueve de un punto a otro en un día. Y más en un país como el nuestro, que por lejos que esté en un día se va. Pero no solo eso, se ha puesto tan peligrosa las cosas que ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque hay mucha gente que viene y te dice que dame un pasaje que voy para San Juan. Desde que te hablan de un pasaje para ir lejos, ya tú tienes que pensar que ese tipo te quiere engañar porque el tipo está consumiendo alguna sustancia y está buscando unos dineritos para él comprar lo que consume. Entonces, en ese sentido, se vuelven engañadores, le hacen a uno unos cuentos terribles. A mí me engañan cada rato, porque entonces yo tengo el problema. Sí, me engañan cada rato, porque yo tengo el problema que yo pienso, y si de verdad tiene esa necesidad, y entonces yo, no lo ayudo. Entonces, lo que he optado es por cuando vienen así, decirle, mira, si tú tienes hambre, ven para darte algo de comer, y para no darle dinero cuando yo veo que puede ser uno de esos que están impuestos a consumir esas cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en estos casos, viene una gente, yo no lo puedo hospedar en mi casa porque hay gente en estos tiempos que hospedan a alguien, en la madrugada le mudan todo. Las iglesias tampoco ahora pueden ser puntos de hospedaje, pero hay que ver si uno le consigue, aunque sea para que amanezca por ahí en un hotelito, aunque sea, no en un hotel que va a estar tan cómodo, pero que amanezca, ¿verdad? Que se pueda guarecer. Y entonces ahí puede ser que seamos engañados. Pero es preferible que me engañen y yo poder hacerlo creyendo que voy a suplirle algo a alguien y no que yo lo deje ir sin algo de ayuda. Entonces, lo que le pido a cada uno de nosotros, que le pidamos a Dios que nos ayude a identificar esa gente que es sabio, que viene a engañarnos. Porque la Biblia dice, si el impío viene a engañarte, no se lo consienta. Entonces, pero que no nos endurezcamos, como dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe nuestro amor porque la maldad se haya multiplicado. Porque todavía Dios está esperando que usted y yo seamos un canal de bendición para los necesitados. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Debemos ser cuidadosos, hermano, con los que nos persiguen. Esto implica tratar a los enemigos como si fueran amigos. Oiga bien, a eso nos llama el Señor, a tratar a los enemigos como si fueran amigos. Entonces hay que tener cuidado. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es alegrarse en las bendiciones, la honra y el bienestar de otro, sin importar cuál sea la situación propia. Yo quiero explicar esto un poquito. A veces cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, le dan una bendición a otro y nosotros no nos alegramos. Entonces lo que está diciendo es, no importa cuál sea la situación en la que nosotros estemos, si Dios bendijo a alguien, gocémonos que Dios bendijo a alguien, gócese. Y aquí hay un diácono, el hermano del orbe, que él dice, la fila está más corta. Cuando uno de nuestros hermanos, Dios le bendice con su casa, con un apartamento, que pudo pagar el inicial, que pudo hacer eso, gocémonos con él, aunque usted no tenga casa todavía. Pero no. ¿Y por qué se la dieron a Hermelin? Debían de haberme la dado a mí. Yo que vivo todo el tiempo metido en la iglesia, yo que vivo, y esta que viene a veces. Entonces a ella, tenga cuidado con eso. Entonces debemos gozarnos, ¿verdad? Gozarnos con lo que se gozan. Y llorad con lo que lloran. Como le doy atrás, ¿verdad? Estoy en el verso 15.
Entonces, llorar con los que lloran es ser sensible o compasivo frente a las penurias y tristeza de los demás. Debemos de compadecernos. Tenemos mucha gente que está sufriendo, no debemos compadecernos. Wow, y si nosotros no podemos hacer nada, aunque sea ahí, ahí yo creo que debemos de preocuparnos un poquito. Pero lo ideal es que nos compadezcamos y podamos ayudar con lo que podamos. Yo creo que a mí me han puesto en una posición para que sirva. En algunos casos te llegan situaciones difíciles, muy difíciles. Versículo 16. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra unánime quiere decir de un mismo sentir, pero implica que seamos imparciales. Yo no voy a hacer de un mismo sentir con Luis, pero con Chabela no. Con Robert sí, pero con Emily no. Espérate. Nosotros debemos ser de un mismo sentir. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en una ocasión? Ruego a Ebodía y a Sinti que sean de un mismo sentir. Porque parece que había unos problemitas ahí en estas dos mujeres, ¿verdad? Y entonces lo quiso resolver. Entonces eso es unánime, ¿verdad? De un mismo sentir, pero no podemos ser imparciales. Altivo, una persona arrogante y orgullosa que solo procura su propio bien. Ya usted sabe. Y no se ponga a pensar en fulano. Piensa en usted para que Dios le ayude a no ser arrogante, a no ser altivo. Porque Dios al altivo lo mira de lejos y da gracia a los humildes. Entonces vamos a ser humildes para que nos apropiemos de esa gracia que Dios quiere dar. No sea sabio en vuestra propia opinión. Los cristianos debemos liberarnos de toda jactancia y de cualquier sentimiento de superioridad frente a nuestros hermanos en la fe. Nosotros nunca debemos vernos como superiores a los otros. Nunca mirar a los otros desde con altura y mirarlo a ellos abajo. No. Tratemos a los otros como superiores a nosotros. Si yo trato a mis hermanos como superiores a mí, le voy a servir. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Había una ley que era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley del talión nunca fue su deseo de que se la aplicaran individualmente a la gente, sino fue un marco social para que la sociedad se moviera en un modelo de conducta así cuidadoso, para que tuviera cuidado la sociedad. Entonces, dice, procurar lo bueno. Los cristianos debemos respetar todo lo que sea apropiado y honesto. Aquí lo bueno tiene la idea de mantener una conducta correcta de forma visible y obvia entre nuestros semejantes, especialmente entre los cristianos. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros debemos de procurar la paz con todos los hombres. ¿Pero por qué dice en cuanto sea posible? Porque hay ocasiones que no va a depender de ti. Tú procuras la paz, pero el otro no quiso. Entonces hay momentos en que no va a depender de ti, no va a depender de mí. Pero a pesar de ello, nosotros procuramos la paz. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice la Biblia, seguid la paz y la santidad en los dos, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y continúa el verso, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La manera y tiempo del pago de la iniquidad o de la impiedad del hombre, eso es prerrogativa de Dios. Usted y yo no podemos estar juzgando y aplicando condena. Eso no me corresponde a mí, eso no le corresponde a usted. Cuando usted ve a alguien, inclusive un culpable, usted y yo no podemos juzgar, que juzgue Dios. Ahora decíamos anoche, una aportación de uno de nuestros hermanos, que esto no quiere decir, hermano, que nosotros, si alguien merece caer preso por una acción que hizo, y que nosotros lo vamos a exonerar. No, pues que no caiga preso, yo lo exoneré. No, que caiga preso por lo que hizo, que lo juzguen ellos, pero no lo juzgo yo. Es una manera de que personalmente nosotros no tomemos el juicio por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego
amontonará sobre su cabeza. Esto hace alusión a que en los tiempos antiguos había una tribu que cuando alguien hacía algo, le montaban como una sartén en la cabeza llena de carbones encendidos. Y esto hacía que él anduviera en la calle con estos carbones encendidos. Entonces tenía vergüenza y dolor. Entonces, por eso usted ve que hay algunas versiones de la Biblia que dice, hará que le arda la cara de vergüenza. Una gente que vaya con eso en la cabeza, ya la gente sabía por qué lo tenía puesto, ¿verdad? Y entonces el rostro no podía ir contento, con ese calor ardiendo, quemándole los sesos, como dice. Entonces la cara la ponía de dolor, de sufrimiento y de vergüenza. Entonces por eso algunas versiones dice, hará que le arda la cara de vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando a un enemigo le quitamos el hambre y le quitamos la sed, estamos haciendo que le arda la cara de vergüenza. Recuerde que en una ocasión hubieron dos naciones que estaban dividiendo dividía una, ¿cómo se llama? Una frontera. Y entonces era terrestre. O había uno que tenía muchos problemas y le echaban basura al otro. Bueno, cualquiera piensa que me echó basura, ahora yo le tiro basura. Entonces se reunieron los de esa nación que eran productivas y dijeron, mira, ellos nos están tirando de lo que tienen, ellos tienen basura, vamos a darle nosotros lo que tenemos. Entonces le tiraron alimento. Le ardió la cara de vergüenza a los que tiraban la basura. No la volvieron a tirar. Usted diría, pues debía de tirarle más basura para que le tiren más alimento. ¿Es verdad? Parecía, no. Entonces se resolvió la situación. Entonces dice, concluye el verso 21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A eso yo creo que ya no hay que añadirle nada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces concluimos diciendo lo siguiente: una persona que no se deje moldear por el mundo, pero en cambio su mentalidad es transformada por el Espíritu Santo, vivirá una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, característica de una vida llena del Espíritu Santo. Vivirá con un sentido del deber personal, con un sentido del deber familiar, con un sentido de los deberes con los demás y de un sentido de los deberes con aquellos que nos consideran sus enemigos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Como aplicación, tengo 5 puntos de aplicación. Número 1, un culto racional es el que le damos a Dios consciente de quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros, que por su gracia, que ha hecho por su gracia a favor de nosotros. Es un culto que sabemos quién es Dios, a quién se lo damos. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es entregarnos por entero toda nuestra vida a Él en servicio y adoración, ¿verdad? Número 2, la transformación mental solo es posible cuando el Espíritu Santo la produce en aquellos que se llenan de la palabra de Dios mediante el estudio y la meditación. Entonces el Espíritu cambia nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar es cambiada, entonces nosotros comprobamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Número 3, debemos hacer una mayordomía responsable con los dones que por su gracia Dios nos ha dado. Usted sabe que la gracia de Dios operó para entregarle un don. Úselo con responsabilidad. Una mayordomía responsable. 4, el amor genuino y sincero es el vínculo perfecto en nuestras relaciones con los demás, sea con nuestro semejante cristiano o con nuestro semejante inconverso. Y número 5, debemos amar a nuestros enemigos como si fueran amigos, recordando que lo único que vence el mal es el bien. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sé que entonces ahora pasamos a una porción de comentario, de aporte o de pregunta. Así que estamos abiertos. Tenemos aquí algunos maestros, tenemos al director de educación aquí, tenemos al pastor asistente, tenemos a la pastora, mi compañera, tenemos a otros líderes que son maestros
Cualquiera de nosotros puede responder sus preguntas, sus inquietudes. Y también puede ser que haya alguna pregunta por las redes. Si también quieren hacer alguna pregunta por las redes o algún aporte, es válido. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. La gloria sea del Señor. Vamos arriba. Aporte, pregunta, comentario. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Bueno, mis hermanos, entonces Nino, si me liberan, le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a ver, hay un comentario, vamos a ver. Hermano Merlin, venga. No, pero amplifícalo para que los demás, ya ese micrófono, ponte la mascarilla y amplifícalo. Sí, habla, no se oye. Hubo algo que usted no mencionó y quiero saber más o menos. Gloria. Gloria Este sí se oye. Este sí se oye. Quiero saber, Por favor, pastor, pastor. Ajá, ya sé. ¿qué significa el que preside Ah, con diligencia? Que eso usted el no que menciona. preside con solicitud. O diligencia, dice que Ok. El que preside, lo que nos está diciendo, el que preside es el que está adelante. Recuerden lo que le dijimos. Entonces el que preside no puede ser un mandón que esté en su casa mandando y todo el mundo que haga. No, el que preside debe ser diligente, solícito, debe estar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le enseñé una frase que no es mía, es de un escritor muy prolífero, que nos dijo: recuerda, cuando te den una patada en el trasero, recuerda que tú estás adelante. Creo que John Maxwell, algo así, el de John Maxwell, él le escribió y así dice la frase. Entonces nosotros, el hecho de que nosotros estemos adelante, también a veces cogemos los cajetazos y nosotros tenemos que entenderlo. Como líder, el líder no huye porque haya presión, porque haya situación. El líder debe ser el primero, debe encabezar, debe estar adelante. No podemos nosotros estar en la retaguardia. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos adelante. Entonces, el que preside debe ser solícito, debe hacerlo con solicitud o con ánimo pronto, que es equivalente. Amén. Una pregunta. Otra pregunta. Sí, yo quiero saber, como cristiana, si yo siento que alguien tiene algo contra mí, pero que yo sé que no le he hecho nada, ¿qué debo hacer en ese sentido? Si tú sientes que alguien tiene algo contra ti, Sí, como que se trata indiferente, que no te trata como si fuera, como que tú sientes que tiene algo atrás de ti, no sabe bueno, qué es. sí, mire, aquí lo adecuado es, y voy a hablar de lo adecuado, porque hay gente que no son abordables, hay gente que tú quisieras y no puedes, porque si tú te acercas lo que hace es que lo complica. Pero bueno, lo adecuado es que si alguien tiene algo contra mí, entonces yo me acerque a esa persona y lo aborde con espíritu de mansedumbre. No voy como a reclamar, sino con espíritu de mansedumbre voy y le digo: mira, noto que en diferentes ocasiones tu comportamiento hacia mí pareciera como si hay algo que yo te he hecho, y de verdad yo quisiera pedirte perdón si en algo yo te he ofendido, porque realmente si lo hice no me di cuenta, o si te diste cuenta, entonces resulta que te ofendí y yo te quiero pedir perdón. Lo adecuado sea que aquella persona te otorgue el perdón, porque el perdón no se condiciona, ¿verdad? Entonces eso es lo adecuado. Sin embargo, ustedes saben que hay gente que puede venir y decir: ahora viene con tu carita limpia, después que tú me hiciste esto, me hiciste aquello, ahora viene con tu carita limpia. Ahora bien, si él no te oye, la Biblia dice: entonces válete de un par de hermanos, para que junto con ellos, siempre hay algunos hermanos que tienen la capacidad para ello, no puede ser cualquiera, para que entonces vaya y con ese par de hermanos tú vas, o par de líderes tú vas, y entonces trata de que se ponga en paz. Si te oye, ganó. Si no, entonces ya la cosa es diferente. Pero lo importante es que tú no puedes tomarte la prerrogativa de tú entonces castigar al hermano. Y también le voy a decir otra cosa que debemos tener cuidado. No podemos pedirle a Dios, como yo no lo puedo hacer: Dios, mátalo tú. Espérate, porque
de que había una hermana que estaba orando porque el esposo parece que la maltrataba, y él le dijo al Señor, mátalo, mátalo. Y el pastor parece que lo oyó y se acercó y le dijo, hermana, no se puede decir mátalo. Le dijo, pues entonces tálalo. Tálalo y córtalo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque a veces no lo hacemos nosotros, pero entonces le decimos a Dios que lo haga. Si no le diga a Dios lo que haga, que Dios sabe más. Ojalá que nosotros pudiéramos pedir misericordia por aquellos que nos maltratan. ¿Alguna otra pregunta? Allá, tú ves, tan buena la pregunta. Buenas noches. Dios Si mío. alguien me ha hecho algo malo, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo para pedirle perdón? ¿Tiene que ser frente a frente o liberar mi corazón? O sea, ¿cómo digo? ¿Cómo le digo? Articúlalo. O sea que si tiene que ser personalmente para uno pedirle perdón a esa persona. Bueno, lo adecuado es que sea personalmente. Pero si no pudiera ser personalmente y tú quieres hacerle una carta, una comunicación, y a través de la carta tú lo puedes hacer, entonces lo hace. Pero lo ideal fuera que sea frente a frente, porque es para dejar eso resuelto. Eso es lo importante, que sea frente a frente. Por eso, si no te oye, uno se vale de otro hermano que te ayuden. Entonces, si no, dice, bueno, díselo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, entonces ya tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que dice, ¿verdad? Al final. Pero lo ideal es que nosotros lo hagamos frente a frente para que dejemos eso resuelto. Porque si no, vamos a estar con la incertidumbre de no querernos encontrar con ellos, de no querernos juntar, y entonces estamos como que hay problemas todavía. Lo ideal es dejar eso resuelto. ¿Y si la persona no está cerca de uno? Si no está cerca, bueno, ahora lo lejos se acercan. Hay muchos medios. El teléfono es un medio para comunicarse. Vuelvo y te digo, la carta es otro medio. No sería bueno mandárselo así con otro, porque por lo general el mensaje va distorsionado. Es decir, no use a una persona para que le diga lo que tú quieres decir, porque por lo general cuando el mensaje se pasa de un interlocutor a otro, entonces llega distorsionado y probablemente le digan lo que tú no mandaste a decir. Entonces, o lo llama, primero trata de juntarte frente a frente. Si no se puede, lo llama. Si no, por medio de una comunicación. El asunto es que se resuelva la situación. Pero lo mejor, si están al alcance, que se junten y lo resuelvan, porque así cuando nos encontramos y le podemos saludar sin problema, y no como uno rehuyendo, ¿verdad? Porque es medio complicado. Ustedes me dicen, estamos aquí. Ella. No, que no. Cosa. Ana, es que no te oímos bien, Ana. Ya, gloria a Dios. Que si usamos, Sí. mire, el Facebook es peligroso. El Facebook no es bueno. Yo prefiero una llamada telefónica a Facebook. Los Facebook son peligrosos, hermano. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted le quiere mandar un asunto a Damari y de repente le dio a una tecla y se le fue a todo su... Una vez yo mandé un asunto y le llegó a todo el mundo. Por suerte no fue nada malo. Le llegó a todo el mundo. Entonces tengan cuidado con el Facebook. No me gusta el Facebook. Mejor llamen, una comunicación, una carta, pero por Facebook. No me gusta el Facebook, es peligroso. ¿Eh? Digo que si el otro no quiere perdonar y se pone a divulgar por qué tienen la situación, Sí, entonces sí. eso va a provocar una... Porque eso es libre. Cuando usted sube una cosa a Facebook, cualquiera se puede meter y opinar y, Sí, sí, y sí, decir sí. todo lo que él quiera de esa situación. Eviten el Facebook. Por Facebook nada más manden cosas buenas, mensajes importantes, ¿verdad?
Creo que hemos terminado entonces, si no hay otra, pero de verdad me gozo de que Dios nos permita seguir estudiando la Biblia. Esto ha sido una de las mejores cosas que nos ha podido pasar. Yo lamento que todavía no está toda la iglesia con sed de esto. Debiéramos estar con sed de estudiar, hermano, porque todos los días aprendemos más. Tanto los maestros estamos aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo mucho. Aprendemos porque estamos investigando y aprendemos porque nos estamos consagrando a las escrituras y aprendemos porque nuestros compañeros nos edifican con otras cosas que nos traen que son importantes. Nosotros estamos aprendiendo mucho y aprendemos cuando estamos enseñando. Entonces, yo creo que eso va a lograr que nosotros hagamos un depósito de las escrituras en nuestra mente y después nada más, donde quiera que nos juntemos, vamos a estar hablando de la palabra. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor les siga bendiciendo. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos ha brindado y estoy entregando a nuestro hermano Marcelino Rosario, director de educación aquí en nuestra iglesia. Así que el Señor le bendiga y muchas gracias por su aporte, sus ayudas, sus preguntas.